Muy buenas, un gusto estar con ustedes aquí en Imagen y Palabra. Este programa que se dedica a pasar películas, primero a presentarlas y después a discutirlas con los protagonistas. A veces actores y actrices, a veces directores o directoras, directores de fotografía, guionistas, lo que sea. Pero siempre alguien que esté vinculado con esas películas. Hoy nos toca el turno de Nosotras Ellas, una película que pertenece a una suerte de inquietud generacional del cine argentino en general, también del cine cordobés si se quiere, y yo diría, extendería el interés a una generación de cineastas no solamente de Argentina, sino del continente. Incluso se puede ver esta propensión a filmar experiencias familiares a lo largo de todo el cine contemporáneo y que tiene que ver, sin lugar a dudas, con la relación que se establece entre las cámaras digitales y la posibilidad de un registro en la intimidad. Uno de los grandes cineastas que de algún modo puso el listón y es la vara con que hay que, de un modo, cualquier cineasta se topa frente a este tipo de decisiones cinematográficas, es el gran Jonas Mekas, alguien que hizo de su vida cotidiana y de su vida familiar, en parte, un evento estético. El camino que va a tomar aquí Julia Pese es el camino de filmar su familia. Y no es cualquier familia. Toda familia en sí mismo tiene su propia idiosincrasia, su propia política, sus propias formas de manifestaciones, sus creencias, sus gustos, disgustos, exclusiones e inclusiones. Esta es una familia particular porque prácticamente son todas mujeres. Madres, abuelas, tías, hermanas, en un universo común. Podríamos decir incluso que está en una especie, la película transcurre en una especie de útero por otros medios, donde conviven, en realidad es una casa, pero un lugar donde están todos agrupados y tampoco es muy claro los límites, los usos de la casa y los límites entre ellas. A partir de esto, la realizadora Julia Pese, que debuta en este film, mira esta experiencia con cierta distancia, desde lejos. Es parte de ese universo y al mismo parte no lo es. En esa tensión está estrictamente erigida la puesta en escena, lo cual invita al espectador a un momento de identificación y a un momento no de rechazo, pero sí de sospecha sobre la identificación. Esto es la forma, el vaivén, la dialéctica que la película propone. Hay una investigación del mundo femenino, hay una investigación del mundo femenino en relación al mundo de los hombres están prácticamente en fuera de campo, y hay también una especie de dilema ético de la estética, que es hasta dónde puedo filmar las experiencias íntimas, aunque sea mi familia la que está frente de la cámara. Todo esto se pone en juego en Nosotras Ellas, y es una película que de algún modo pertenece a estas películas, como decía al inicio, de inquietud respecto de lo íntimo y lo familiar. Hay otras en Argentina, habíamos visto Criada acá, que es una película que participa en otras coordenadas, mucho más políticas que esta, pero podemos retomar el cine argentino reciente, hay muchas películas familiares, Crespo, por ejemplo, de Eduardo Crespo, y una película que quizás es paradigmática, que es Papirosen, de Gastón Solnicki. Los dejo entonces con Nosotras Ellas, y al terminar vamos a tener la gran suerte de poder hablar mano a mano, cara a cara, boca a boca, no mano a mano, con la directora, que es Julia Pese, que está prácticamente nunca se la ve en la película, excepto en una escena muy inteligente, que dejo entonces que vean cómo se las ingenia para ingresar a la escena sin estar del todo en la escena. Los dejo con Nosotras Ellas y nos encontramos en unos 70 minutos aproximadamente para hablar con la directora. Bueno, aquí estamos con Julia Pese, o no sé cómo se pronuncia. Pese. Pese, la directora de Nosotras Ellas, película muy particular y absolutamente o claramente personal. Lo primero que te voy a preguntar es la rareza del título. O sea, la titulación de una película en muchas ocasiones no pareciera ser importante. Yo creo que muchas veces los títulos, sobre todo cuando son los títulos originales, porque las películas del extranjero se retitulan en el país y generalmente terminan siendo cualquier cosa. Pero en el caso tuyo es un título original
Y desde mi punto de vista los títulos organizan simbólicamente las películas. El título es raro, entonces vamos a empezar por ahí. Nosotras, ellas. El título tiene que ver un poco con la idea de mi participación en mi figura dentro de la película y ese mundo que yo estoy observando, digamos. La dicotomía entre nosotras y ellas tiene que ver con un nosotras que me incluye y un ellas que son estas mujeres a las que yo miro. En ese sentido elegí el título, digamos. En principio, bueno, la gente ya vio la película, por suerte, entonces podemos hablar ya sin problemas. En realidad tampoco es una película que trabaje sobre el suspenso, ¿no? Pero es una película que trabaja sobre la intimidad. Sí. Lo primero que yo me imagino para una realizadora es cómo filmo lo más íntimo de mí y lograr, como el título lo indica, una cierta distancia, para no estar apegada y pegada a lo que estoy trabajando. ¿Cómo fue el método de trabajo? El método de trabajo. Bueno, para mí el ser parte como muy profundamente de este círculo de mujeres, de ese grupo de mujeres, era un problema, digamos, a la hora de mirarlo desde un punto de vista diferente. Y la cámara me permitió ese punto de vista, esa cierta distancia que no podía tener al estar imbuida, involucrada con ese grupo. Esa fue como, la cámara fue ese paso al costado, ese paso atrás que podía dar en esas situaciones para mirar, digamos. Ese fue mi método, digamos. Yo cuando tenía la cámara podía tomar una posición que de otra manera no, porque de otra manera estaba haciendo lo que ellas estaban haciendo, compartiendo lo que sea que estuviera sucediendo ahí. Esa fue mi forma, digamos. Y fue muy intuitiva también, fui buscando la posición, el encuadre, la forma de abordar las situaciones. Fue mi primer trabajo como realizadora, digamos, como directora, fui construyendo ese método a medida que lo fui haciendo y que duró mucho tiempo también. No fue duró? El proceso de trabajo total, si bien no fue continuado, digamos, fueron como 4 o 5 años de trabajo. La película, en cierta forma, es una especie de matriarcado, ¿no? Es un matriarcado muy peculiar. Son tus hermanas, tus madres, tus tías, o sea, son parecidas, sí, ¿no? Tienen como, uno muchas veces tiene que mirar esta cuál era, aquella o la otra, lo cual habla un problema de, que vuelve al título, la relación entre lo mismo y lo diferente. Me pregunto qué es lo que te lleva a pensar hacer esta película y no otras películas. Una película muy personal, casi terapéutica, más allá de que la película se sostiene más allá de que si a vos te hizo bien o mal hacerlo, ¿no? Sí. Bueno, terapéutica en realidad, la película empieza como a crecer o a germinar sin saber en realidad que iba a ser una película. Yo empiezo a filmar cosas que me llamaban la atención, cosas que me generaban preguntas, contradicciones, una cierta doble sensación entre sentirme muy parte de ese grupo y de sus dinámicas y a la vez sentir cierto rechazo. Por eso mismo también esa dicotomía fue la que me impulsó a tratar de tomar ese paso al costado y poder mirar desde un lugar que no fuera el de partícipe, digamos. Entonces este fue el punto de partida. Después la peli derivó eso, en el proceso que estuvimos trabajando con Ezequiel primero y después con Lucía. La película tomó otra forma, pero ese fue el germen. Hablando de Ezequiel Salinas y Lucía Torres. Y Lucía Torres, que de hecho pasaron por el programa por distintos proyectos, ¿no? Digamos, ese fue el punto de partida. Después la película fue tomando otros rumbos, digamos. Al principio era simplemente un ejercicio para mí, para poder dilucidar algunas cosas más personales, si se quiere, y luego con el ingreso, digamos, al proceso de trabajo de Ezequiel, digamos, ahí empecé como a pensar en algo que fuese algo más que eso, digamos. Algo más que algo para mí o para mi familia, y siempre fue una pregunta esto de que por qué esta familia, este grupo, estas dinámicas le podían llegar a interesar a otros, digamos. Fue una pregunta que me acompañó durante todo el proceso de trabajo. Claro, porque, digamos, hay una cierta proclividad y creo que además esto, si bien hay una tradición del cine de filmar familias, ¿no? O de filmar la vida de uno alrededor de instituciones y la más a mano es la familia, uno puede pensar en Mecas. Sí. Digamos, probablemente el cineasta más fino y más delicado para filmar este tipo de experiencias. Yo creo que también la aparición de las cámaras digitales en cierta medida han instado a los cineastas a tener muy a mano su familia. Está el caso cercano al tuyo, me imagino el de Solnicki, en Papirosen, que filma a su familia durante 10 años, también una situación conflictiva. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que uno ve más allá
de la cuestión personal. Y acá yo te pregunto, ¿qué es lo que encontraste en la película, más allá de las cuestiones personales, como cineasta? Bueno, encontré, digamos, sobre todo con la relación con el público, que se dio en muchas instancias en la película, después de proyecciones, de conversaciones con el público. Encontré que muchas de las cosas que yo consideraba que eran interés solamente esto para mí o para mi familia, trascienden esa instancia y trascienden mi experiencia para hablar de la experiencia de otras mujeres, otras familias, y abre una puerta quizá a... En Japón una vez un hombre se acercó a decirme que él no conocía ese mundo, que no tenía idea que ese mundo íntimo, femenino, familiar existía. Él no tenía idea de esa posibilidad y que le parecía muy valioso, digamos, poder acceder a través del cine a eso que él no conocía. Digamos. Claro, ahí tenemos un caso de absoluta universalidad de la película y su singularidad. Siento que la película, en cierta manera, en ciertos momentos, uno podía recordar, hay una escena de un parto, que ya se vio, podemos hablar de ella, sí. Que remite un poco a Yara. Yo no sé si vos tenías en mente Yara de Naomi Kawase, que también, digamos, hay un particular clima, un acompañamiento, una forma de, casi yo diría espiritual, porque ahí también aparece una dimensión de la creencia, no de toda la familia, pero de algunos miembros de la familia, que tiene que ver con una creencia, llamémosle, de una suerte de espiritualidad. Entonces, que imagino que es algo que es como una especie de signo que está ahí y que da para mucho más, ¿no? Para otras películas, ¿no? El parto fue como... Bueno, por supuesto que yo estaba simplemente mirando lo que sucedía sin intervenir para nada en lo que ahí sucedía, digamos. De hecho, la canción que canta mi madre y esta cierta espiritualidad que se puede ver a través, digamos, que se puede percibir a través de esa entonación, de ese mantra, fueron cosas espontáneas que sucedieron en ese momento, digamos, y el mantra lo incluí como forma, bueno, de ajustarme a lo que había sucedido y de tratar de trasladar esa sensación que existía ahí en ese momento a la pantalla, digamos, y eso fue lo que traté de hacer, digamos, intervenir lo menos posible y tratar de traducir esa sensación de envolvimiento y de introspección que estábamos experimentando en ese momento, sobre todo mi hermana y mi mamá en el momento de que la acompaño. No sé si a eso te referías con lo que me preguntas. Sí, digamos, en principio yo lo que veo, por un lado a mí cuando vi la película por primera vez me remití un poco a Yara. Sí, yo de Yara la verdad que no recuerdo exactamente la escena del nacimiento. Al final es una escena muy particular porque, digamos, es una especie también, hay una espiritualidad difusa en el cine de Kawase y empieza siendo un plano casi microscópico sobre la experiencia de la intimidad y termina, se va yendo a la cámara y termina siendo un plano macroscópico del mundo y del cosmos, ¿no? Del micro al macro, esa es la idea. Pero, digamos, cuando uno vio esa escena, a mí me remitió a eso y por eso me llama la atención lo de Japón. ¿No? Yo vi muchas películas porque, de hecho, mi peli empezó como también un proyecto, después de que fue creciendo, como continuó como un proyecto de tesis para recibirme como licenciada. Entonces, al empezar ese proceso, empecé a ver también material de otros autores y empecé a leer sobre ¿Y ahí qué viste? Bueno, en realidad vi sobre todo documentales autorreferenciales, no tanto familiares, digamos, o documentales biográficos. Vi Joaquín Jordá, Agnes Varda, Naomi Kawase, bueno, después Mekas, por supuesto, que es como el referente y mi ídolo máximo. El ídolo de todos. Sí, bueno, y también películas argentinas, Solniki. Y después, digamos, no es que me olvidé de todo ese material que vi, siempre queda algo que, bueno, lo que ve queda. Pero digo, no estuve pensando mientras filmaba en remitir a ciertos autores o a ciertas películas, sino hacer mi propia experiencia. Claro, igual es curioso, ¿no? Quienes has hablado, Jordá, Kawase, Varda, generalmente son, incluso y más todavía Mekas, son cineastas que están en escena, ¿no? Que son pregnantes de la escena. Sí. Sin embargo, tu decisión es salirte de escena, excepto en un momento muy inteligente, probablemente de puesta en escena más cerebral, en un buen sentido del término, que es cuando te involucras a través de una representación de una imagen. Sí, mi figura, digamos, en la película siempre fue también un punto de discusión y de pensar de qué manera podía yo
ser parte de ese mundo, ya que de verdad era parte de ese mundo. Entonces siempre pensé junto con Lucía de qué manera mi imagen o mi presencia debería estar o no en la película. La forma que encontramos fue decantando a medida que fuimos trabajando en el montaje, hicimos como 9 versiones de montaje de la película. Y encontré yo para mí una forma con la que me sentía cómoda y que me parecía orgánica a la película en sí, que fue esta digamos, mi presencia va, si uno puede ver la película, como va en escala, digamos, al principio simplemente me dirigen mirada, cuando mi tía me observa a través del ojo, cuando me nombran. Mi voz también es una parte de esa presencia, digamos, es mi voz y son recuerdos o sueños que yo fui teniendo y fui recuperando en el proceso de trabajo y después finalmente mi imagen en la película. ¿Qué relación se establece, no? Pensaba en Criada, película de un grupo que de algún modo vos participaste, en el Cine del Calefón, esta productora que también está ligada al Cine Club La Quimera, sí, donde una gran cantidad de cineastas cordobeses se formaron, como es tu caso, el de tu marido, que es Ezequiel Salinas, uno de los grandes directores de fotografía, para mí, que tiene no solamente el cine de Córdoba, sino el cine argentino en general. Y ahora montajista. Ahora montajista, y que ha hecho un corto muy hermoso, que en algún momento lo pasaremos, si él nos lo permite, pero que evidentemente tiene es uno de los grandes, para mí, personajes o cine, agentes del cine de estos últimos 15, 10 años en Córdoba. Todos ustedes pasaron por la Quimera, y lo que te decía es el caso de Criada, que es una película también familiar, mucho más rabiosa, incómoda, generó después de la película una nueva relación entre los familiares y el director, en este caso Matías Herrera Córdoba. ¿Qué pasa cuando termina la película? Digamos, porque acá este es el fuera de campo de la película, es el bonus track que nadie filmó, pero que tiene que haber sucedido algo. O sea, no es una película que todos quedan igual. No. De hecho, mi familia, digamos, se sienten cómodos con lo que finalmente terminó siendo la película y siempre disfrutan mucho de verla. Y sí se han transformado algunas dinámicas, algunas cosas, no sé si a partir solamente de la película, sino también al devenir de la vida misma, digamos. Hemos crecido, hemos tenido hijos, hijas y la familia en sí, la estructura más íntima ha cambiado. Y la película formó parte como de ese proceso de cambio, de tránsito hacia otra cosa. Siempre disfrutan mucho de verse, se ríen o se emocionan con algunas cosas a pesar de haberla visto ya muchas veces. Y para mí fue un cierre también de algunas cosas que no tienen que ver con el cine ni nada, pero sí estuvo bien así como... La película por momentos da la impresión, o al menos uno puede leer, una cierta titubeo, una duda de si ser más crítica o menos crítica. Entonces, toda esa impresión, de hecho escribí al respecto, discutí al respecto, que bueno, después vamos a hablar de eso, ¿no? Pero, ¿cómo se gestiona o cómo se equilibra esa tensión, ¿no? Que está en la puesta en escena y en el punto de vista? Yo creo que al principio... lo que se dubita es el punto de vista. Yo creo que al principio era mucho más eso, digamos, la película nació a partir de este conflicto, esta doble sensación, digamos, que yo sentía de mucho afín y también de mucho rechazo a algunas cosas. Después la película toma otros rumbos por el propio proceso de trabajo, por el mismo material que teníamos, digamos, la idea de la película. Yo escribí algunos documentos, un tratamiento y había un montón de cosas que a mí me hubiera gustado hacer, filmar y recuperar, pero bueno, finalmente el material con el que contábamos era uno y no todo eso que yo tenía en mente y todos esos deseos o ansias de algunas cosas, el material era uno. Entonces en un punto tuve que abandonar algunas ideas iniciales, quizás que tengan que ver más con esto, con la crítica más dura. Digamos, trabajar con el material que tenía y lo que me ofrecía ese material, que también es algo que me interesaba, digamos, no es algo que por descarte trabajé sobre eso, sino que, bueno, encontré la película en ese material y fui trabajando sobre eso, y eso es lo que es la peli. Algo que me gusta mucho del film es el registro de los interiores, de las ventanas, por ejemplo, lo cual intuyo que eso puede tener que ver, Ezequiel, o fueron decisiones tuyas. En realidad, el S no estuvo en rodaje, yo hice, digamos, cámara, sonido y todo. Digamos, yo era el equipo técnico. Es una verdadera película de autor. Sí. Autora. Sí, digamos, los encuadres y todo eso es mérito mío. Muy bien. No de Ezequiel Salinas. Lo que es mérito de Ezequiel y es muy
muy notable es el trabajo con el color en postproducción. Eso hizo también que la película fuese una cosa, o sea, algo homogéneo en términos visuales, estéticamente, como mucho más profesional, por ese trabajo que él hizo tan minucioso con eso, con el contraste, la luz, el color en postproducción. Y lo otro que también me parece que es notable son las ausencias de hombres, digamos, que me imagino que tiene que haber habido registro con hombres en alguna ocasión y quedó lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. ¿Esto es una decisión precisa o es algo que encontraste? Es una realidad, digamos, en este grupo de mujeres es así, digamos, los hombres existen como satélites de esas mujeres y en el momento en el que yo registré la mayor cantidad de material estaban bastante ausentes, digamos. Digamos, en las escenas que quizás hubiera tenido más presencia, que fue la discusión del destino de Orietti y de la casa, ahí quizás estaban más presentes en términos visuales, yo los había filmado rostros, pero generaban más preguntas de por qué estaban, de por qué se iban claro. Y no aparecían, más que decir, bueno, existen, digamos. Existen porque de hecho están en la peli, no están ausentes totalmente. Existen sus voces y existen sus siluetas, si se quiere. Pero esa es de la forma en la que existían en ese momento. Lo otro que es también interesante es la relación de este microuniverso femenino respecto de el macrouniverso. O sea, no es da la impresión de que hay una negación por momentos de lo exterior, ¿no? La casa va a ser un gran útero donde viven todas, sí. Y hay un exterior que se ve solamente en un momento que es muy hermoso, que van a estar en el campo, no me acuerdo bien. Pero en general esta decisión de mantener la unidad del registro en este útero de ladrillo, eso fue una decisión, fue una decisión a partir de que lo que me interesaba mirar era un poco la dinámica de estas mujeres en esa casa, del cuidado de los ancianos, del cuidado entre ellas, de las discusiones entre ellas. Si bien el mundo exterior existía en la realidad, digamos, lo que a mí me interesaba mirar era esa intimidad, esa casa, esas relaciones, esos vínculos corporales, emocionales y esas tensiones, digamos. No tanto lo que ellas podían hacer por fuera de eso, digamos, sus trabajos o sus vidas por fuera con otra gente, digamos. Me interesaba concentrarme en ese núcleo duro que para mí era como, bueno, fuerte, digamos, en imagen y en contenido. Bueno, dicen que el tiempo, ese famoso dictum que detesto, de que el tiempo es tirano en la televisión, termina siendo casi verdad. Yo creo que no lo es, pero todos creemos que tiene que ser, entonces lo terminamos aceptando. Quiero agradecer dos cosas. Quiero agradecer a la gente vinculada con APAC que nos permite pasar esta película, esta asociación de productores audiovisuales de Córdoba. Quiero agradecer especialmente a Julia porque digamos, ninguna de las películas que he pasado acá son películas que no creo en ellas. Algunas no se van a ver acá porque no creo en ellas. Pero fue una película que yo escribí, si bien respetando que me parecía una película importante, critiqué ciertas cosas. Incluso Ezequiel me contestó y hubo una dinámica, y son cosas muy difíciles. Primero, de escribir de alguien que uno quiere y respeta, y segundo, de una película que uno está pensando con ella. Generalmente la gente se ofende, no creo que haya sido el caso, o otra gente se ofende de que se ofendieron. Lo bueno es que estoy acá al lado tuyo, que aceptaste venir y aceptaste que pasemos la película. Así que es un doble agradecimiento. Gracias a usted. Y creo que la película, más allá de lo que uno puede haber señalado en su momento, lo cual no significa que uno tenga razón, es una discusión del cine a través de una película, es una película sumamente valiosa. Así que muchas gracias realmente a vos y a todos. Bueno, nos vemos la semana que viene en otra experiencia con los protagonistas del cine de Argentina y fundamentalmente de Córdoba, aquí en Imagen y Palabra.